Bueno, el tema de hoy es las pérdidas de calor que sufren los bioreactores debido al proceso de aireación. Entonces, para empezar con el tema, ubiquemos el bioreactor. En el bioreactor están ocurriendo varios procesos. Entre ellos, los más importantes es que desde el fondo del bioreactor se está liberando aire. Está sucediendo la aireación. También están girando las paletas. Entonces, se está dando la agitación. Agitación. Se está dando la agitación. También los microorganismos que están aquí dentro están despidiendo calor. Ese calor es el calor de fermentación. Y finalmente, el calor que se pierda o que se esté ganando para mantener la temperatura constante debe de ser retirado o suministrado en lo que es la chaqueta o bien el serpentín de enfriamiento que esté dentro del bioreactor o una serie de resistencias. También hay algunos bioreactores que tienen resistencias, dependiendo del caso. Entonces, el primero que vamos a ver es el calor debido a la aireación. Este calor normalmente se pierde, es muy raro que se llegue a ganar, normalmente es una pérdida de calor. El otro calor que va a ser el que sigue en ver es el calor de fermentación. Se parece mucho al suministro de oxígeno y va de la mano con él. Y el último que vamos a ver es el calor de agitación. También normalmente es positivo, al igual que Bueno, siempre es positivo. También va a ser positivo. Y normalmente el calor que vamos a retirar es la suma de más menos normalmente. Ya dependiendo del proceso vamos a ver cómo se llega a dar. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué digo que se gasta calor, se pierde calor al momento de que estás suministrando aire en un bioreactor? Bueno, pues pasan varias cosas. Primero, es que el aire entra a temperatura ambiente. Normalmente o cerca de la temperatura ambiente. Y normalmente la temperatura de operación, del bioreactor normalmente es mayor a la temperatura ambiente. Normalmente. Si se da el proceso contrario, bueno, pues a lo mejor ya va a ser positivo, pero bueno. O si son iguales, también habrá que ver. Pero también, aun cuando son iguales, pierdes calor. Primero por esto. Entonces, el aire entra a temperatura ambiente y sale a la temperatura del proceso. Y normalmente esta temperatura es más alta. Entonces, se calienta el aire. Esa es una. La segunda cosa que está pasando es que el aire entra seco. Bueno, entre comillas seco. En realidad es a la humedad relativa a la cual está el aire, al porciento de humedad relativa al cual está el aire en la atmósfera, al porciento de humedad relativa. Y esa también es relativo dependiendo de la zona. Entra seco y se humidifica. Normalmente eso de que se humidifica significa que se satura. Se satura, es decir, va a salir con el 100% de humedad relativa. Esos son los dos procesos principales por los cuales se pierde calor. El más importante es
el aire entra seco y sale húmedo. Eso significa que el agua con la que va a salir el aire la toma obviamente del bioreactor. Entonces, el proceso de evaporación de dicha agua requiere mucho calor. Y el segundo proceso es que también el aire normalmente va a ser calentado, a menos que entre a la misma temperatura. Pero es lo que les decía, si el bioreactor trabaja a temperatura ambiente, que si hay muchos bioreactores que trabajan a temperatura ambiente, por ejemplo los microalgas, entonces vamos a tener que el proceso de aireación, entonces el aire no se va a calentar, no se va a calentar, pero sí vas a estar evaporando agua. Y este proceso de evaporación de agua consume calor. Entonces, realmente, para que el calor de aireación fuera despreciable, significa que el aire entra casi 100% de saturación de agua y a la misma temperatura que el bioreactor. Pero esto pues, es muy complicado. Entonces, prácticamente en todos los procesos podemos considerar que el proceso de aireación va a retirar calor de nuestro sistema. Hay un tercer proceso que también no se los pongo. Vamos a enderezarlo. No, se ve casi igual. Bueno, hay un tercer proceso que todavía no se los pongo, por el cual también el bioreactor pierde calor. Y es que el poco vapor que hay, el vapor de agua contenido en el aire, se puede considerar que está frío. La poca humedad que tenga el agua, va a estar a temperatura ambiente y entonces también va a salir y sale a temperatura de proceso. Va a salir también a temperatura de proceso. Entonces, el poco vapor que contenga el agua, el poco vapor de agua que contenga el aire va a estar a temperatura ambiente. Eso significa que entonces también se va a tener que calentar como si fuera el aire. Nada más que este realmente gasta muy poco calor. Incluso si lo desprecian no hay tanto problema. Ahorita vamos a ver las magnitudes. Aproximadamente gasta 1000 veces menos que la humidificación y esta gasta como 10 veces más que el calentar el aire. El problema, el detalle es que gasta muy poco calor porque contiene muy poca agua al aire en general. Y ese es en general los procesos que vamos a ver el día de hoy, estos tres. Aquí el proceso que más consume calor es de que el aire está seco. Entonces, lo que va a pasar es que el aire seco, conforme sube en forma de burbujas a lo largo del bioreactor, en toda la columna de agua, conforme va subiendo, se va humidificando. Es que realmente el aire puede soportar muy poco calor y este proceso es bastante rápido, bastante eficiente. O sea, realmente puedes considerar que el vapor de agua, perdón, el aire que salga aquí, ahora sí que en la tubería de salida del aire del bioreactor, sale con 100% de humedad relativa. Este proceso de humidificación de aire es muy, muy, muy eficiente. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos el aire a nuestros pulmones, entra prácticamente seco. Bueno, tenemos el mismo detalle, entra con la misma humedad relativa que tenemos en el medio ambiente. Entonces, el proceso de humidificación consume calor. Y de hecho, precisamente eso lo utilizan los animales y también los seres humanos para perder calor, el humidificar el aire. Por eso nosotros, para humidificar el aire, perder mucho calor, sudamos, pero también en la respiración perdemos calor. Por eso bueno, no sé si les ha pasado, y si les ha pasado significa que sí han estado en climas verdaderamente fríos o han tenido fiebre muy alta. De que está tan frío el aire que cuando respiras pierdes calor y esa pérdida de calor, como se da en pulmón, se enfrían mucho los pulmones y ese proceso es doloroso.
Por eso les digo que si lo han experimentado alguna vez, significa que han estado en un clima muy frío o que han tenido una fiebre muy alta, porque en cualquiera de los dos procesos o los dos llega a pasar. La pérdida de calor por evaporación es bastante considerable, es bastante alta. Y bueno, ahorita vamos a cuantificarla. De hecho, por ejemplo, en cámaras de refrigeración, un obrero, esos, por ejemplo, los que trabajen para las industrias alimenticias, un obrero en una cámara de refrigeración gasta las mismas calorías, o más bien desprende las mismas calorías al medio ambiente que un deportista de más o menos mediano rendimiento, como si estuviera trotando. Entonces, si dura 2 horas trabajando en la cámara de refrigeración, es como si hubiera estado trotando 2 horas. Y gran parte de la pérdida de calor no es tanto de lo que su cuerpo le da al ambiente, sino en el proceso de respiración, lo que estás perdiendo. En cámaras de congelación, en refrigeración llegas a perder hasta 5,000 kilocalorías por hora, dependiendo de la corriente de aire cómo pegue y qué tan seco esté el aire. También influye un poco la presión atmosférica. En lugares más altos, las cámaras de refrigeración hacen que el obrero pierda más calor. Y en cámaras estamos hablando de 6,000 kilocalorías por hora. Mientras que en cámaras de congelación estamos hablando aproximadamente 20,000 kilocalorías por hora que puede perder una persona. Eso ya es como que el más extremo, ¿no? Pero sí, en cámaras de congelación a menos 20 grados, una persona puede perder hasta 20,000 kilocalorías por hora si no tiene el equipo de protección adecuado. Bueno, esta es la fórmula para determinar el calor que se pierde durante la aireación. Esto es dQ en dt, o sea, la diferencia de calor con respecto al tiempo. Entonces, las unidades del calor las vamos a medir en joules y las unidades del tiempo, pues en segundos. Entonces, esta unidad equivalente es el watt. G es el gasto. Ese es el gasto de aire que va a entrar al bioreactor. Y entonces se da en kilogramos de aire, sobre segundo, para que podamos tener los segundos del watts. Y entonces este gasto de aire multiplica cualquiera de los otros términos que están dentro del paréntesis. El primero de ellos es el CP del aire. El CP del aire. El CP del aire tiene las unidades, de hecho es de 1007. No es 1007, es 2000, 2200. 2135. 2135 joules sobre grado centígrado, kilogramo de aire. Y el delta T. El delta T es la temperatura del bioreactor. La temperatura del bioreactor menos la temperatura ambiente. Ese va a ser el delta T. Y pues está en grados centígrados. Entonces, cuando hacemos este producto, el CP por el delta T, entonces ya nada más nos van a quedar joules sobre kilogramo de aire, porque estos grados centígrados, con esta unidad de los grados centígrados del delta T, se van a anular. Entonces ya nada más nos quedan joules sobre kilogramo de aire. Joules sobre kilogramo de aire, multiplicados por el gasto que tenemos aquí afuera, que es kilogramos de aire sobre segundo, por kilogramo de aire sobre segundo. Kilo de aire con kilo de aire se anula, y ya nada más nos quedan joules sobre segundo, y esto nos va a dar los watts, y así sucede para cada una de estas. Este es entonces el calor. El primero es el calor que perdemos para calentar el aire. El calor que se pierde al calentar el aire. El siguiente es el calor de humidificación. Es el calor que se pierde al humidificar el aire. Entonces, el delta M. ¿Quién es el delta M? El delta M es igual a la masa final del aire menos la masa inicial del aire. ¿Y eso qué es? Bueno, estas sus unidades son kilogramos de agua. Son la masa final del agua
en el aire y sus unidades son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Ya si lo quieren poner completo serían kilogramos de aire seco. ¿Esa cómo se determina? Esa es un poquito más complicada. Se determina con la carta psicométrica. Ahorita vamos para allá. Lambda es el calor latente de vaporización del agua. Y normalmente, y bueno, y esto se da en joules sobre kilogramo de agua. Entonces, estos kilogramos de agua que están dividiendo con estos kilogramos de agua que están multiplicando se van a anular. Y bueno, vamos a ponerlo más bonito. Ahí está. Se van a anular y entonces el producto me va a quedar de estos dos en joules sobre kilogramo de aire. Y nuevamente caemos en esta condición. Joules sobre kilogramo de aire, cuando lo multipliquemos por el gasto, me va a dar nuevamente watts. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el delta M? Necesitamos la carta psicométrica de la región en la cual estemos trabajando. Para fines del curso, vamos a poder trabajar, pues, básicamente con dos que sí están muy reportadas, la que está a nivel del mar, que funciona para todas las ciudades costeras, y la de la Ciudad de México, que funciona para muchas ciudades altas. Son pocas las ciudades que están más altas que la Ciudad de México, en las que vas a trabajar un proceso de estos. Sí hay ciudades más altas que la Ciudad de México, pero en muy pocas vas a hacer los análisis para un bioproceso. Y normalmente, si es muy importante dicha ciudad, seguramente tiene su carta psicométrica, si no van a tener que elaborarla. Eso no lo vamos a ver, pero no es tan imposible. ¿Qué pasó? ¿Me puede repetir qué es el delta M, por favor? Perdón. Es que todavía no lo explico bien. O sea, nada más como que le dije, lo vamos a sacar de la carta psicométrica, pero todavía no lo explico bien. Ahí va. En la carta psicométrica, tú graficas en un eje la humedad ambiental. Esa humedad, sus unidades son kilogramos de aire sobre, perdón, kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Bueno, kilogramos de aire seco. Y normalmente el aire soporta muy poca agua. Estamos hablando de aproximadamente, no sé, 0.001 kilogramos sobre kilogramo. Bueno, en estas unidades, ¿no? Kilogramos de agua sobre kilogramo de aire. O sea, estamos hablando de 1 gramo por cada kilo. Vamos a poner eso nada más ahí. Así, 0.002, 0.003. O sea, estamos hablando de algo relativamente pequeño. Son prácticamente gramos sobre kilo. Y en este otro eje va a ir la temperatura. 0 grados centígrados, 10 grados, 20, 30, 40, etcétera. Eso sí, ya no tengo ni idea si se alcanza a ver en muy poquito. Bueno, vamos a bajar así. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40 grados centígrados, ¿no? ¿Y qué es la carta psicométrica? La carta psicométrica es esta gráfica que nos va a decir cuánta agua puede soportar el aire de acuerdo a la temperatura. Y hace esto. Es una curva que aumenta exponencialmente. Entre más caliente es el agua, perdón, entre más caliente está el aire, más agua puede soportar, hasta que llega a los 100 grados centígrados, y a 100 grados centígrados, pues ya el aire es agua. Bueno, puedes mezclar el agua y el aire sin problemas en las mismas proporciones. También varía de acuerdo a la presión. ¿Qué es lo que hace la presión? Una presión menor hace que el aire esté más disponible para la fase gaseosa. Una presión menor lo levanta más rápidamente. Esto pasaría, por ejemplo, no, de hecho no tanto, aquí exageré. Algo así. Esto pasaría, por ejemplo, en la Ciudad de México. A nivel del mar sería esta otra.
Voy a marcar más el de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México quedaría así, un poco más alta. A nivel del mar quedaría así, pero la diferencia es muy pequeña ya en términos de gramos. Pero de todos modos sí recomiendo que usen otra carta psicométrica dependiendo de la ciudad donde estén trabajando. Y bueno, esta línea representa el 100% de humedad relativa. El 100% de humedad relativa. Eso es lo que representa esa línea. Entonces, si yo divido esta distancia a la mitad, por ejemplo, aquí a esta temperatura, no sé, unos 24 grados, 25 que han de ser ahí, aquí a lo mejor está en 1 gramo, medio gramo está aquí. Entonces, esta línea, si yo trazo otra línea exactamente a la mitad de la altura de esta otra línea sería la línea del 50%, de humedad relativa. Y si vuelvo a trazar otra a la mitad, esa línea va a ser la del 25 y así me voy, ¿no? La del 75 pues estaría aquí en medio y así. Eso depende y se ven más claramente, más claro se ve la separación entre más alta es la temperatura, obviamente. Porque ya aquí, yo por ejemplo aquí, si voy de 10 en 10%, pues, a ver, traza 10 líneas ahí, pues va a estar muy difícil. Bueno, entonces, yéndonos ahora sí a explicar por fin qué es esta cosa, el delta M, tenemos que ir a la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura? Tenemos que ubicar la temperatura ambiente y la temperatura del bioreactor. Supongamos que mi bioreactor está a 30 grados centígrados. Voy a estar trabajando aquí, a 30 grados centígrados. Y el ambiente está a 10. Entonces me voy a mover de aquí para acá. Mi delta T, el delta T está fácil, ¿no? Pues van a ser 30 menos 10, esto me da 20 grados centígrados. Voilà. Ese está fácil, muy, muy fácil. Espero que se les haga fácil. Pero la humedad relativa no. ¿Cuánta agua? A ver, a ojo de buen cubero, chicos. ¿Cuánta agua les gusta que haya aquí? Esta es la línea de 0.01. Esta está como a la mitad. Sí, como a la mitad. Vamos a decir que entonces a 10 grados centígrados el aire estaría saturado aproximadamente con 0.0005. O sea, tendría 5 miligramos, no, ¿qué? 500 miligramos de aire por cada kilo de aire. O sea, una cosita de nada. Eso es si está saturado. Si está saturado y va a salir saturado, pero del bioreactor ahora a 30 grados centígrados. ¿Cuánta agua les gusta que tenga ahí? Pues no sé, un 18, algo así, que sea 0.0018. Este sería 20 y este es 10. Bueno, 2 miligramos, 2 gramos, 1 gramo. Entonces aquí sería 1.8 gramos, algo así. Entonces, esta es la masa inicial de aire. Esta es la masa inicial, esta es la masa final. Y la diferencia de masas, toda esta masa que necesitas evaporar para que esta línea alcance esta, es lo que vas a tener de pérdida de calor al momento de que estás aireando. Y esto mismo también aplica para la respiración. Si tú estás respirando en un clima frío, el clima frío, bueno, el aire frío casi no tiene agua. Entonces, tú al respirar, primero tienes que calentar el gas, que es el aire, y luego lo vas a humidificar. Entonces, toda esa diferencia de humedad, ese calor, ¿de dónde lo tomas? Pues de tu cuerpo. Entonces, por eso es que en clima frío pierdes calor mucho más rápidamente que en clima cálido. Y llega un momento en el que bueno, es muy importante ese dato, si el aire está lo suficientemente caliente y saturado, tú no pierdes calor al respirar. No puedes perder calor al respirar. Por eso en los saunas y lugares muy selváticos donde el aire esté muy húmedo, puedes morir por golpe de calor, porque no pierdes calor. Tú te sobrecalientas, si tu temperatura cerebral pasa a los 38 grados, puedes tener daños. Y ese es el famoso golpe de calor. Y es así a grandes rasgos. Ahorita vamos a hacer ejemplos de esto ya con una curva bonita, no con la cosa horrorosa que pinta aquí. O sea, curvas muy bellas. Y ahorita hacemos ejemplos de eso.